Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por colinas verdes y un río cristalino, un joven llamado Arjun. Su familia vivía en una modesta cabaña de madera, trabajando arduamente para sobrevivir. Su padre cultivaba los campos, su madre hilaba tela, y él y sus hermanos ayudaban en todo lo que podían. A pesar de sus esfuerzos, siempre había escasez. Comían solo lo necesario para no pasar hambre y vestían ropa remendada que sus padres habían usado antes que ellos. Arjun solía observar a su madre mientras tejía al atardecer, rezando en voz baja por la prosperidad de la familia. A medida que crecía, su paciencia se desvanecía. Pensaba que esas oraciones no servían de nada, que las palabras no llenaban los platos ni reparaban el techo que goteaba cuando llovía. Cada vez que pasaba por el mercado del pueblo y veía a los comerciantes ricos con sus ropas elegantes, sus carros cargados de bienes y sus joyas relucientes, sentía que el mundo era injusto. ¿Por qué ellos tienen tanto y nosotros tan poco?, se preguntaba constantemente. Este pensamiento se convirtió en una obsesión. Se comparaba con los comerciantes y su resentimiento crecía. No era justo que su familia trabajara tanto y viviera en la pobreza mientras otros disfrutaban de banquetes y lujos. Una tarde, mientras llevaba una carga de madera al mercado, escuchó a dos hombres hablar. Uno de ellos, un comerciante adinerado, se jactaba de la fortuna que había acumulado. En mi almacén tengo un cofre lleno de oro que asegura mi futuro y el de mis hijos, decía con orgullo. Esas palabras encendieron algo en Arjun. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras del comerciante resonaban en su mente. Arjun empezó a observar el almacén del comerciante. Cada día, después de terminar sus tareas, se escondía cerca para estudiar los movimientos de los guardias y las rutinas del lugar. Pasaron semanas, pero él tenía paciencia. Su resentimiento y deseo de tener más le daban fuerza para esperar el momento perfecto. Finalmente, una noche sin luna, vio su oportunidad. Con pasos silenciosos, Arjun se acercó al almacén. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba decidida. Subió por una ventana lateral que había dejado entreabierta días antes. Dentro encontró el cofre de oro que tanto había imaginado. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al ver las monedas brillantes. Las tomó rápidamente y escapó hacia el bosque, donde escondió el botín bajo unas piedras. Mientras contaba las monedas, se decía a sí mismo: esto cambiará mi vida para siempre. Mi familia ya no tendrá que sufrir. Pero las cosas no salieron como esperaba. Aunque Arjun ahora tenía oro, no sabía cómo usarlo sabiamente. En lugar de invertir en mejorar su hogar o ayudar a su familia, comenzó a gastarlo en lujos innecesarios. Compraba ropa elegante, organizaba festines para impresionar a sus amigos e incluso intentaba imitar el estilo de vida de los comerciantes que tanto envidiaba. Sin embargo, mientras gastaba, su ansiedad crecía. Tenía que alguien descubriera lo que había hecho. Además, sentía un vacío en su interior. Había imaginado que tener oro lo haría feliz, pero cuanto más gastaba, más insatisfecho se sentía. Para empeorar las cosas, su familia comenzó a enfrentar dificultades. Las cosechas fallaron inexplicablemente, los animales se enfermaron y el ambiente en casa se volvió tenso. Arjun notó que sus padres y hermanos discutían más a menudo. Ya no había risas en el hogar, solo silencios incómodos y miradas llenas de preocupación. Aunque nunca le contaron nada directamente, sabía que sospechaban que algo andaba mal. Él se sentía culpable, pero no sabía cómo detener la cadena de problemas que había desatado. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño. En el sueño apareció una figura luminosa. Era un ser de apariencia tranquila, vestido con ropas blancas que irradiaban una luz cálida. La figura lo miró con compasión y le habló: Arjun, has permitido que la envidia y la codicia dominen tu corazón. Estos sentimientos han contaminado tu espíritu y traído oscuridad a tu vida. Si no te liberas de ellos, nunca conocerás la paz ni la verdadera prosperidad. Al despertar, las palabras de la figura seguían resonando en su mente. Arjun comprendió que su sufrimiento no era causado por la falta de oro, sino por sus propios pensamientos y acciones. Decidió cambiar. Lo primero que hizo fue devolver lo que quedaba del oro. Una madrugada, colocó una bolsa con monedas frente a la puerta del comerciante y desapareció antes de que alguien pudiera verlo. Luego comenzó a usar lo poco que le quedaba para ayudar a otros. Compró semillas para los agricultores del pueblo, reparó techos de casas dañadas por la lluvia y compartió alimentos con los ancianos y los niños que no tenían qué comer. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. Aunque su vida seguía siendo humilde, Arjun se sentía más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, encontró paz en su corazón. La transformación de Arjun no pasó desapercibida. La gente del pueblo, que antes lo veía con recelo, comenzó a admirarlo. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el arrepentimiento y la generosidad pueden transformar no solo la vida de una persona, sino también la de toda una comunidad. Los ancianos decían que el karma siempre encuentra su equilibrio, y los jóvenes aprendieron que la verdadera riqueza no está en las monedas, sino en el espíritu. El tiempo aún volvió a encontrar armonía en su hogar. Las discusiones cesaron, las cosechas florecieron y los animales recuperaron su salud. Sus padres, que habían estado preocupados por su comportamiento, ahora se sentían orgullosos de él. Sus hermanos, inspirados por su ejemplo, comenzaron a ayudar más en el pueblo, compartiendo lo que tenían con quienes más lo necesitaban. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, Arjun recordó las
las palabras de la figura luminosa en su sueño. Comprendió que el verdadero pecado que lo había mantenido en la pobreza era la falta de bienes materiales, sino la envidia y la codicia que había dejado crecer en su corazón. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las pequeñas cosas: el canto de los pájaros, el aroma del pan recién horneado y las sonrisas de su familia. A medida que pasaron los años, Arjun se dedicó a compartir su historia con otros. Les contaba cómo había aprendido que el verdadero enemigo de la felicidad no era la pobreza, sino los sentimientos negativos que nos atan a una vida de sufrimiento. Les enseñaba que la generosidad, la gratitud y el desapego son llaves para abrir las puertas de una vida plena. Recuerden, decía Arjun a los jóvenes del pueblo, el pecado que más nos aleja de la felicidad no es la pobreza, sino la pobreza del alma. Si quieren ser ricos, cultiven un corazón generoso, vivan con gratitud y nunca permitan que la codicia los controle.